No voy a dar lectura al pasaje ya que hace un momento se leyó, solamente voy a ir mencionando y voy a comenzar leyendo el versículo 12, voy a orar y de ahí vamos a partir, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice la escritura lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Señor, te ruego que me des de tu gracia para poder expresar tu palabra. Quítame del medio para no estorbar, sino que sea tu Santo Espíritu el que hable a la vida de cada uno de nosotros, todos, Señor, que necesitamos de ti. Y te ruego, Señor, que la exposición de tu palabra sea veraz y llegue a la vida de cada uno de nosotros. Que conoces nuestras propias necesidades, nuestras cargas y luchas. Y, Señor, todo eso lo ponemos en tus manos. Bendícenos, Padre Celestial, y háblanos a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Comienza el versículo número 12 y vamos versículo por versículo. Y aquí dice que básicamente después de lo que se conoce como la ascensión de Cristo, ya que el Señor sube y toma su lugar allá en el cielo, y lo estudiamos la semana pasada, pero como lo prometido es deuda, les dije que les iba a hacer algunas preguntas, y ya que estamos en este estudio, pues vale la pena recordar algunos aspectos de lo que estudiamos o hemos venido estudiando durante las últimas semanas. Voy a iniciar. Hermana Betty, ¿cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo subió al cielo? El motivo de la ascensión. ¿Para qué subió? Muy bien, no es verdad. Alguien más que le pueda ayudar, ¿right? Lo que se dio en esta parte, pues digamos que es la parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es parte de ella que habla en lo que se dio de que es la ascensión, que obviamente, y habla también sobre lo que es la venida de Dios, ¿no? Que es la pregunta es: ¿a qué subió Jesús? Okay. Esa parte a subir es nuestro mediador, al final de cuentas. Nosotros somos débiles y Él está a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Él subió a tomar su posición a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Ahora, a la diestra del Padre que ahora está, Él va a ejercer un ministerio diferente al ministerio terrenal que él tuvo aquí. Ahí es donde entra que Él es mediador. También veíamos otra cosa, no sé si recuerdas, algo más que está haciendo. Está mediando entre nosotros y Dios y el Padre. ¿Qué más está haciendo? O alguien que le pueda recordar. A ver, Diego. También dijo que subió a preparar las moradas. Preparar lugar para mí, sí. Muy bien. ¿Qué más, amor? Es nuestro abogado. Es nuestro abogado. ¿Alguien más levantó su mano por aquí? ¿O se rascaron? Ok, bueno, vemos que el Señor lleva diferentes aspectos en los cuales Él está ahorita mismo trabajando. Él no nada más llegó y está en el cielo y pues ya acabó su obra. No, Él sigue. ¿Se acuerdan que Él da dones a los hombres? Él sigue dando dones a los hombres. Hasta hoy en día, cuando alguien es salvo, dice la Escritura ahí en Efesios 4 que Él dio dones a los hombres. Y son ministerios que el Señor Jesucristo está desempeñando. Ahora, termina la ascensión y versículo número 12 dice que entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes volvieron a Jerusalén? ¿Quiénes volvieron? Según lo estudiado la semana pasada. ¿Alguien recuerda quiénes estaban allí? Los apóstoles. Los apóstoles fueron los que estuvieron allí y se presentaron dos varones con vestiduras blancas, lo cual aprendimos que eran ángeles. Y después de haber estado en ese lugar, ¿dónde fue ese lugar? Bueno, el versículo 12 dice que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ahora, ahí eso nos va a ayudar a nosotros a poder comprender que el lugar o el monte del cual el Señor subió al cielo se llama el monte del Olivar. Ahora, ¿cuál es el monte del Olivar?
Bueno, resulta que cuando nosotros estudiamos todo esto, el monte del Olivar no es otro que el monte de los olivos. El monte de los olivos es el lugar donde el Señor subió, ascendió. Cuando una persona, cuando una persona hoy en día va a visitar la ciudad de Jerusalén y llega allí a los diferentes tours y llega a esos lugares, uno de los lugares donde lo llevan regularmente es un lugar que queda allí cerca, que es enfrente de Jerusalén, que es el Monte de los Olivos. Ahora, el Monte de los Olivos, cuando nosotros estudiamos, hay mucha historia y muchas cosas que van a suscitarse en el Monte de los Olivos. Una de esas cosas es cuando venga el Señor Jesucristo, y ahí mismo donde Él ascendió, ahí va a ser cuando Él venga y toque la tierra con sus pies. Debemos recordar que cuando nosotros estudiamos la escatología, en la venida del Señor Jesucristo se va a presentar en dos aspectos importantes. Número uno, es lo que se conoce como el arrebatamiento. El arrebatamiento es el momento en el cual nadie sabe cuándo llegará, pero es el momento en el cual dijo el Señor Jesucristo: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es ese momento en el cual el Señor vendrá, y dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo número 4, que vendrá el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, dijo Pablo, que estemos con vida, seremos arrebatados. Por eso se conoce como el arrebatamiento. Es ese momento en el cual esa persona es llevada. Los cristianos somos llevados al cielo, pero ahí el Señor no viene al Monte de los Olivos. El Señor viene y llega de manera en toda la tierra. Es el arrebatamiento. Todo lugar. Por eso es que hace tiempo yo les decía, va a ser de día o de noche. Bueno, la realidad es que va a ser en todos los horarios. ¿Por qué? Porque aunque aquí es de noche, allá del otro lado del mundo va a ser de día. Y el Señor va a venir en un momento, en un instante. Él vendrá por su pueblo. Ahora, 7 años después de ese acontecimiento que es el arrebatamiento, el Señor vendrá y será allí donde Él colocará sus pies. Ahora, ¿cómo va a venir? La ascensión y la segunda venida de Cristo son muy similares. Una es para que suba y el otra es para que descienda. ¿Se acuerdan cómo vendrá? Bueno, hubo ángeles. Cuando subió el Señor en la ascensión, hubo ángeles. Cuando Él descienda, vamos a encontrar que va a venir con ángeles. Cuando el Señor subió, fue ocultado por las nubes. Cuando el Señor venga, vendrá entre las nubes. Esos son muchos aspectos que se van a repetir o que van a suceder. Cuando el Señor subió, Él subió en el monte del Olivar, que es el monte de los olivos. Cuando el Señor venga, Él va a poner su pie en el monte de los olivos y se va a abrir un valle entre la ciudad y el monte que se llama el Valle de Megiddo, y hay mucho que pudiéramos estudiar en eso. Pero ahí encontramos que ellos, el lugar de la ascensión es el monte del Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, versículo número 3. Ahí, después de la ascensión de Cristo, ellos regresaron al monte, del monte de los olivos, y fueron a este lugar que dice el versículo 13, que entrados subieron al aposento alto. Es decir, ellos venían de lo que se conoce como el Monte de los Olivos, y ahora ellos van a llegar a Jerusalén y van a llegar al lugar que se le conoce como el aposento alto. Esto lo expliqué no hace mucho y solamente lo menciono, pero el aposento alto fue el lugar donde el Señor tomó la última cena. Ahí regresan, ahí están ahora reunidos, y dice la Escritura, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Si hacemos la cuenta, estos son los 11 apóstoles que quedaban, los 11 apóstoles que estaban allí con el Señor. Y ellos están ahí reunidos. Pero note esto,
Dice la Escritura, versículo 14, que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahorita voy a regresar a esa parte donde dice que perseveraban unánimes. Pero aquí encontramos que están los 11 apóstoles y en ese aposento alto están reunidos. Vamos a encontrar que se encuentran varias mujeres. ¿Quiénes eran? Bueno, no lo sabemos, pero podemos suponer o podemos entender, porque cuando el Señor resucitó, vamos a encontrar a Salomé, vamos a encontrar a María Magdalena, vamos a encontrar a muchas mujeres que estuvieron allí. Esas mujeres son las que están en ese aposento alto. Las mujeres, amados hermanos, vamos a encontrar que jugaron un papel muy importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar que las mujeres estuvieron ahí sirviéndole al Señor, estuvieron ahí para ungir al Señor. Usted recordará a aquella mujer que le enjugaba los pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Y vamos a encontrar varios pasajes en la Escritura en los cuales se menciona a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios tiene en cuenta a la mujer. Es bueno saber que no tan solamente la iglesia es de varones. Y de hecho aquí podemos ver un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé cuántas mujeres hay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mujeres contra 2, 3, 4, 5, 6, 7 varones, me parece, 8 varones. Y encontramos que las mujeres tienen un papel muy importante en la vida de la iglesia. Debemos nosotros saber que la mujer es un ser creado por Dios que tiene su lugar en todos los aspectos de la creación de Dios. Pero también cuando hablamos de la iglesia, y aquí encontramos en la reunión de los creyentes, vemos que había mujeres allí. Ahora, más adelante nos dice también, versículo número 14, en medio dice que estaban las mujeres con María, madre de Jesús. Aquí vamos a encontrar que se encuentra María, la madre de Jesús. Aquí debo yo señalar algunos aspectos importantes, porque en toda la Biblia, cuando se hace referencia a María como la madre de Jesús, nunca va a hacer referencia a la Biblia en decir que María es la madre de Dios. Ahora, pudiéramos nosotros decir, bueno, pues ¿cómo es? Pues se supone que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Pero cuando se va a manifestar en su revelación a través de la Escritura, vamos a encontrar que hay nombres por los cuales el Señor se manifiesta. El nombre que Dios utilizó para manifestar su humanidad es el nombre Jesús. Es el nombre Jesús. Hay veces en las cuales se menciona o se le dijo al Señor Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa mención, tú eres el Cristo, es una mención dada para referirse no a su humanidad, sino a su divinidad. Existe el nombre Jesucristo. Ese nombre está haciendo referencia a su humanidad y a su divinidad. Aquí, cuando se nos está presentando y se nos dice que estaba con María, la madre de Jesús, está haciendo referencia a la humanidad de Cristo. No podemos nosotros pensar que María sea la madre de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios pudiera tener una mamá, entonces Él no fuera el Dios que nosotros podemos conocer. Él es el Dios infinito, nada existe antes de Él. Y si nosotros dijéramos es que María es la madre de Dios, entraríamos en muchos conflictos doctrinales, y ahí disminuiríamos el poder de Cristo y le tendríamos que dar más honra a María. ¿Por qué? Porque es la madre, fuese la madre de Dios. Pero cuando aquí está haciendo referencia y en toda la Escritura encontramos esto repetidamente, es porque María
también era una persona importante en la vida de la iglesia. Aquí cabe notar, o debo recalcar, que María no es la madre de Dios, sino que fue el instrumento para su humanidad. Y aquí también notamos que no le dieron adoración a María, y eso nunca lo vamos a ver en las Escrituras. Adoración a María no lo vamos a ver en las Escrituras. Vamos a ver que María fue bendita entre todas las mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por ella misma? No, sino porque el santo ser que nacería de ella, hablando de Cristo, del Redentor. Ahí entonces nosotros podemos decir, bueno, estaba allí reunidos, estaban los discípulos, los apóstoles, había algunas mujeres, y la Biblia sí va a destacar y va a decir, y ahí estaba la madre de Jesús. ¿Qué quiere decir? No es que le esté dando un hecho de poder decir, no, pues ahí tenían que adorarle a ella. No, porque la razón por la cual están todos reunidos era para adorar solamente al Señor Jesucristo. Ahora, la Escritura continúa y dice también allí en adelante, en el versículo 14, que estaba la madre de Jesús, y luego añade, con sus hermanos. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos? Bueno, cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la Escritura, por ejemplo en Mateo capítulo número 1, nos habla acerca de esta relación que tuvo a José y María en un matrimonio como cualquier matrimonio. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 1, voy a leer desde el versículo número 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, ahí note que se menciona a Jesucristo. Y después dice, con María, su madre, y luego dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está haciendo esa mención de su humanidad y de su divinidad. Jesucristo. Está su madre en su humanidad y el Espíritu Santo, su divinidad. Versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora noten esto, versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí dice que tuvo a su hijo primogénito, y esto lo he enseñado varias veces, pero cabe, aquí en nuestro estudio necesitamos una vez más señalar, cuando alguien tiene hijos y solamente tiene uno, se le conoce como unigénito. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, no dice primogénito, sino dice unigénito, hablando de Cristo, el único. Ahí lo está expresando. Y eso se menciona también cuando nosotros podemos vernos en un matrimonio que tiene solo un hijo. No, pues este es mi hijo, mi único hijo, unigénito. En José y María no fue así. ¿Por qué? Porque ellos se casaron. El ángel le dijo, no temas recibir a María, tu mujer. Y cuando nació Jesús, él sí nació en un nacimiento virginal. Pero después vamos a ver que María y José tuvieron hijos. Inclusive la palabra de Dios nos menciona los nombres de los varones, hermanos, o podemos decir medios hermanos del Señor Jesucristo. También vale la pena, ahorita se lo voy a mostrar, pero también dice la Escritura en el versículo 25, pero no la conoció. Esa doctrina que se enseña en el catolicismo de decir que María es siempre virgen, no es una doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque José y María, y aquí dice que José conoció a su mujer, que fue María. ¿De qué habla? Para entenderlo mejor, en Génesis
tenemos esta misma palabra que se nos da en Génesis capítulo número 4, y dice la Escritura, versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice que Adán conoció a su mujer. Bueno, pues ya se conocían desde el huerto del Edén, podemos nosotros decir. Ahí en Mateo está diciendo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿De qué está hablando? De relaciones maritales. Aquí debo de señalar, esto es algo que Adán y Eva estaban casados. José y María en este tiempo ya estaban casados cuando se conocieron, cuando tuvieron relaciones maritales. Es decir, la perpetuidad de la virginidad de María no es algo bíblico. Inclusive la palabra de Dios nos deja en este mismo evangelio, en Mateo capítulo 13, los nombres de los hijos o medios hermanos del Señor Jesucristo, hijos de José y de María. En Mateo capítulo 13, versículo número 53, la Escritura dice lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Ahora, esto es importante: venido a su tierra. Es decir, si en algún lugar lo conocían, era allí. Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa hace algunos años, mi esposa tiene, allá en la casa de mis suegros hay unos vecinos que les gusta la comunicación. y yo recuerdo que cuando una vez estaba yo ahí y estaba yo ahí trabajando en el patio de la casa de mis suegros, y salió la vecina de allá y de ahí, de su casa, me empezó a preguntar: ¿quién eres? No, pues yo soy esposo de Eunice. Y me empezó a sacar toda la sopa. Y me empezó a decir: ¿por qué? Porque si alguien nos conoce, son los de nuestra propia casa, de nuestra colonia, de nuestra ciudad, del lugar donde nosotros somos. Y aquí está diciendo, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y los de ahí dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José. El Señor Jesucristo tenía un oficio. Todos los judíos tenían un oficio, y el oficio que tenía el Señor Jesucristo era la carpintería. Y dice aquí: no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego añade: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cuántas hermanas tenía el Señor Jesucristo? Ahí no lo sabemos, pero sí sabemos que cuando menos tenía a Jacobo, José, Simón y Judas como sus hermanos. Y podemos mencionarlo así, teológicamente se conoce así, como medios hermanos. ¿Por qué? Porque a diferencia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, pero no así sus hermanos. Sus hermanos vinieron a través de una familia tradicional, donde estaba papá y mamá. Y esa es la diferencia. Entonces encontramos que en este caso, cuando regresamos a Hechos capítulo número 1, dice que estaban allí sus hermanos. Cabe mencionar que sus hermanos fueron aquellos que no creían primero en sus milagros, no creían en él. Pero cuando vemos que viene ya el momento de su crucifixión y de su ascensión, vamos a ver que en el aposento alto ya están ahí sus hermanos. ¿Cuándo fueron salvos? No nos dice la Biblia. Pero sabemos que cuando el Señor ahora sube al cielo, sus hermanos ya habían conocido. Fue tanto así que se cree que Judas, el escritor del libro, el penúltimo libro de la Escritura, Judas, lo escribió el medio hermano del Señor Jesucristo. Otro de los medios hermanos del Señor Jesucristo se cree que era Jacobo, el que escribió el libro y el que fue el primer pastor en la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban ahí reunidos, ahí en ese aposento alto. Ahora, en el versículo número 14,
dice, 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Quiénes estaban? Había mujeres, estaba María, la madre de Jesús, estaban sus hermanos y los apóstoles. Pero noten esto, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí vamos a encontrar que los que estaban ahí reunidos en el aposento alto eran aproximadamente dice aquí, eran 120 en números, como 120 en número. Quiere decir que el grupo era pues relativamente ni muy grande ni muy pequeño. Era un grupo considerable, reunidos ahí en el aposento. Están en ese lugar, están ahí personas y muy importantes, están los apóstoles, está la mamá de Jesús, están sus hermanos y están las mujeres que habían servido al Señor. Y ahí hay 120 hermanos. Ahora, ellos estaban ahí reunidos. Regreso al 14 una vez más, versículo 14, la primera parte. Hace un rato les dije que volvería. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Qué importante es saber que ellos no nada más estaban reunidos ahí por temor. Ellos estaban reunidos con un propósito. Esa es la iglesia, hermanos. Aunque todavía no ha iniciado en este momento de la vida de los discípulos, la iglesia como tal, vamos a ver que la iglesia, eso es lo que debe ser. La iglesia debe tener propósitos. Y ahí encontramos lo que se conoce como la unidad de la iglesia. Estaba leyendo un comentarista y decía, bueno, aquí vamos a encontrar a estos personajes que acabo de mencionar y tal vez algunos pudieron decir, mira, aquí está Pedro, el que negó al Señor. Pudieran haber dicho, mira, sus hermanos, ahora sí ya vienen, ahora sí que ya se murió, ahora sí ya vienen, pero ¿te acuerdas que lo negaron? Que no querían saber nada. Y no, vamos a ver que la iglesia o los discípulos, quiero decir, en este tiempo lo que hacen es que ellos estaban unánimes. Ellos estaban, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí, amados hermanos, toda iglesia que busca cumplir la voluntad de Dios debería de ser sumamente unida, como una familia, como un pueblo. Nosotros, hermanos, somos llamados por Dios para ser esta familia en el Señor, para estar unidos. Y de eso, los discípulos vamos a observar que permanecieron así durante el desarrollo de la iglesia. Síganme con algunos textos en la Escritura. Primero, Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo creo que uno de los propósitos de la iglesia debe ser la unidad. Unidad. Una iglesia dividida no va a avanzar, no va a crecer. Debemos luchar por la unidad de la iglesia. Vean lo que dice en el capítulo 2, versículo 44 en adelante. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, miren esto, unánimes. Hablamos de la iglesia y de su unidad. Eso es lo que debe ser la iglesia. Capítulo 4, versículo número 24. Dice la Escritura, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Ahí está, vemos la unicidad. En el capítulo 5, versículo 12, una vez más dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y miren esto, y estaban todos, ¿qué? Unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, ellos tenían un mandato de Dios. ¿Cuál era? Me seréis testigos. Ellos sabían que tenían que ser testigos en Jerusalén y para poder lograr eso tenían que estar unidos. Hermano, es que es obvio el hecho de poder pensar que para que nosotros podamos hacer más por el Señor, la iglesia debe estar unida.
Mientras más estemos unidos en el Señor, más cosas podremos hacer. ¿Por qué? Porque tendremos un mismo sentir, tendremos una misma carga, tendremos una misma manera para actuar, para alcanzar las almas perdidas. Miren, hermanos, todos deberíamos de tener la carga de alcanzar a los perdidos para Cristo. Y esa debe ser la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no nada más es en el cafecito que podemos tomar los domingos o un día de reunión. No, la unidad de la iglesia es tener las metas que la iglesia debe tener. Ahorita mismo estamos en esto y el domingo pasado les predicaba de lo importante también que es para nosotros el hecho de poder tener un plan para poder tener un lugar propio. ¿Cómo podemos lograrlo? Por unidad. Para que la iglesia avance, también debe ser de esa manera. Los discípulos de toda iglesia deben buscar la unidad. Quiero quedarme ahí y mostrarles varios textos aparte de eso, porque aquí estamos estudiando la iglesia, pero vamos al Salmo 133, versículo 1. Vamos a ir a varios textos y hablando de esto mismo, de la unidad. Salmo 133, versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad debe ser en armonía, con gozo, con júbilo, con ese sentir de sentirnos con gozo de venir a la iglesia. Espero que usted haya venido a la iglesia y usted venga con ese gozo de poder ver a los hermanos, de poder saludarnos unos a otros, de poder estar en esa unidad. Todos necesitamos eso. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo número 17, versículo 22, la palabra de Dios, hablando en este caso el Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Juan 17, 22, dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El Señor está pidiendo de que la iglesia esté unida. Hermano, cuando hay una iglesia que está dividida, debe saber algo: el Señor está orando porque la iglesia esté unida. Vean, por favor, hay mucho más. En Romanos capítulo número 12, la palabra de Dios dice en el versículo número 4 en adelante: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿De qué habla? De unidad. La iglesia debe buscar y luchar por ser unida. Primera a los Corintios capítulo número 12, versículo 12 también. Primera a los Corintios 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia debe estar unida. Mire, hermano, usted y yo debemos luchar por la unidad de la iglesia. Cuando usted tenga una opinión diferente a lo que pues se pueda hacer en la vida y desarrollo de la iglesia, antes de que usted busque luchar, debe buscar que la iglesia permanezca unida. Mire, es normal que tengamos diferentes opiniones, porque cada uno tenemos diferentes edades, trasfondos, cada uno viene de diferentes aspectos en su propia vida, un pasado hemos tenido cada uno de nosotros, y vamos a ver las cosas de una manera diferente. Va a ser normal que un hombre vea las cosas de una manera y que una mujer vea las cosas de otra manera. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar la unidad. La iglesia debe ser una iglesia unida. Gálatas 3:28, más adelante, un poquito más. Gálatas 3, versículo 28. Dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué quiere decir? Bueno, debemos tener una unidad
una unidad. Ahí, hermanos, debemos saber algo. No es que, pues es que yo tengo más dinero, tengo más recursos que estos otros hermanos, y no, ahí debemos saber algo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. En una ocasión, al doctor Jack Rice, un pastor allá en Estados Unidos, llegaron un grupo de hermanos que tenían mucha influencia. Ahí estaba el alcalde de la ciudad, parte de la universidad de la iglesia, y había un hermano que era el hombre más rico de la ciudad, donde él estaba administrando, el pastor Rice. Y llegaron y le dijeron: ¿sabe qué, pastor Rice? Entendemos, usted ama a los niños, pero ¿sabe qué? O son los niños o somos nosotros. Y ellos lo que le estaban diciendo al pastor: ¿sabes qué? Pues es que un niño que no tiene recursos, no tiene esto, no tiene lo otro, y nosotros somos importantes aquí en la ciudad. Y ellos no estaban a favor de que el pastor tratara de traer a los niños. Y ellos dijeron: o son los niños o somos nosotros. Y el pastor dijo: bueno, pues yo no puedo forzarlos a quedarse, pero el Señor ama a la iglesia, ama a los niños. Y el Señor dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el pastor se metió en un problema tremendo con aquellos hombres. Pero de allí se levantaron varios que hasta hoy en día son misioneros, son predicadores. De esos niños que estuvieron yendo y estuvieron allí, Dios levantó una generación firme y fuerte. ¿Por qué? Debemos saber algo: debe haber unidad. Y hay cosas en las cuales tal vez usted no esté de acuerdo, pero antes de traer algún tipo de conflicto, de algún tipo de chisme o algo por el estilo, usted debe luchar por ser pacifista, por ser amoroso, por ser perdonador, por buscar la unidad de la iglesia, el bien de la iglesia, el bien de la iglesia. Ponga usted el bien de Dios y de la iglesia sobre su propio bien o sobre su propia opinión. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo: las cosas no se van a hacer siempre como usted quiere, pero debe luchar por la unidad. Todo cristiano y toda iglesia debemos luchar por la unidad. Ahora, también continuemos, regresemos a Hechos, por favor. Vemos que estaban unánimes, allí estaba toda la iglesia, y vemos que eso se va a continuar en muchos más. Tenía muchos más textos que hablan de la unidad, pero no voy a ir ya a ellos. Vamos al versículo, vamos adelante. Los discípulos lograron discernir a través de la palabra de Dios lo que pasó con Judas, porque vean lo que dice el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aquí, amados hermanos, vamos a encontrar que los discípulos lograron entender qué es lo que había sucedido con Judas, qué había pasado con él. Miren, hermanos, cuando hay alguien en la vida de la iglesia que se aleja, pero no tan solamente que se aparta para irse a otra iglesia, sino que se aleja de los caminos de Dios y luego maldice la iglesia o habla mal de la iglesia y todo eso, debemos entender algo. Aquí en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había un hombre que estuvo caminando con él, estuvo viendo los milagros, estuvo escuchando sus enseñanzas, y durante cerca de 3 años este hombre llamado Judas Iscariote logró ver lo que nosotros hubiéramos deseado ver: el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, a pesar de eso, entendemos que el Señor Jesucristo es quien eligió a este hombre para que le acompañara en el apostolado. En Juan capítulo número 6, versículo 70, vamos a encontrar el llamamiento de este hombre llamado Judas. Dice, déjenme ver, 13, 26. Bueno, voy a leer
el 6:70. Dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Cuando el Señor escogió a sus apóstoles, el Señor ya sabía que en medio de esos 12 había uno que lo traicionaría. Ahí, hermanos, podemos nosotros llegar a entender que esto es no más que la presencia de Cristo, el previo conocimiento de las cosas que tiene Jesús. Ese es un atributo que solo Dios puede poseer. Eso es lo mismo que sucedió cuando el Señor creó a Lucero, y el Señor sabía que Lucero se iba a querer hacer igual a Dios, según Isaías capítulo número 14 del 12 en adelante. Él quería ser igual a Dios, quería tomar el lugar de Dios, y Dios permitió todo eso que viniese. En este caso vamos a encontrar que el Señor va a elegir a Judas, y él sabía desde el principio. En Juan capítulo número 13, en el versículo número 26, dice la Escritura, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Está hablando de quién lo iba a traicionar. Y dice, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces continúa. Pero vamos a encontrar que en todo esto el Señor Jesucristo sabía. Sin embargo, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento ya se nos había mencionado por boca de David, lo que está predicando Pedro, por boca de David se había anunciado acerca de este que sería contado entre los 12, pero sería aquel que traicionaría al Señor. Y eso lo encontramos, no voy a ir ahí por el tiempo, pero en el Salmo 69:25 y en el Salmo 109:8 son las citas que tenemos aquí que está mencionando Pedro. Porque en el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tomó otro su oficio. Esos son los dos salmos que hacían referencia a este hombre llamado Judas Iscariote. En otras palabras, los discípulos lograron entender qué es lo que había pasado con Judas. Ahora, cuando ellos logran entender eso, vamos a encontrar que en cuanto al estudio de Judas, y se nos está yendo el tiempo, pero en cuanto al estudio de Judas, vamos a encontrar que Judas, él traicionó al Señor Jesucristo por cuestiones económicas, por cuestión de dinero. En Mateo capítulo número 26, esto está hablando del corazón, por cierto, Mateo 26:14, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Judas lo que quería era dinero. Nos menciona esto y nos dice que le darían 30 piezas de plata. Cuando nosotros estudiamos esto de las 30 piezas de plata, vamos a encontrar en Génesis 37:28, no vayan ahí, pero es cuando José es vendido. En ese caso fue por 20 piezas de plata. Esa es una tipología, un tipo del antitipo, un tipo de Cristo. El antitipo es Cristo aquí siendo vendido por 30 piezas de plata, traicionado. En Zacarías capítulo número 11, ahí sí quiero que vayan, pero en el libro de Zacarías, Antiguo Testamento, en el capítulo número 11, nos menciona algo que cuando yo estaba estudiando esto me llamó mucho la atención. Versículo 12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es una mención del Señor Jesucristo. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio.
con que me han apreciado. Note aquí en esta descripción está diciendo y dice hermoso precio. Hermoso precio. Ese es el motivo por el cual Judas quería vender al Señor o entregar al Señor 30 piezas de plata. Para nuestros tiempos, esas piezas de plata tal vez no tendrían todo el valor que tenía en los tiempos bíblicos. Pero si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar que estas 30 piezas de plata eran suficientes para poder adquirir muchas cosas. En Mateo capítulo número 27, versículo 6, dice la Escritura lo siguiente: los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Es lo que dice ahí en Hechos, capítulo número 1, donde nos hace referencia a que el campo que compró, versículo, estoy en Hechos 1, 19, dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Asenam, que quiere decir campo de sangre. Ahí vamos a encontrar que por esas monedas, usted recuerda que lo que hizo Judas después de que ve que van a matar al Señor, es que él avienta las piezas de plata. Y después lo que hace Judas es que él se va y se mata. Lo voy a leer, Mateo 27:3. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cómo terminó Judas? Como un traidor y matándose a sí mismo. Cometió un suicidio. Tengo en mis anotaciones, amados hermanos, Judas, a diferencia de Pedro, nunca se arrepintió. Él tuvo remordimiento, que es la palabra que se utiliza aquí como arrepintiéndose. La palabra se puede traducir como lleno de remordimiento. Y lo que hizo Judas, hermanos, es que, a diferencia de Pedro, usted recuerda que Pedro negó al Señor 3 veces. Pero vamos a ver a Pedro que él fue y realmente se arrepintió. Judas lleno de ese no arrepentimiento, sino de ese remordimiento, lo que hizo fue y aventó las piezas de plata y fue y se ahorcó. Esa es la diferencia grande. Ahí debo mencionar algo. Yo creo que una persona que se quita a sí mismo la vida no es una persona sana. El Espíritu Santo, yo creo que va a redarguir, impedir a una persona salva. No estoy diciendo que una persona salva no tenga a veces pensamientos de hacer eso. Pero la diferencia entre alguien salvo y alguien no salvo es que alguien que no es salvo es capaz de ejecutar un suicidio. Aquí encontramos a Judas Iscariote. Esto nos debería hacer pensar a nosotros que si realmente nosotros conocemos al Señor, pues aunque podríamos estar tan cerca de Él, a la vez podríamos estar tan lejos de su salvación. Es decir, Judas caminó con Él durante 3 años y le vio y le conoció y estuvo en muchos milagros, en muchas enseñanzas. Él vio cosas extraordinarias que el Señor llevó a cabo, pero a pesar de ver todo eso y estar en la última cena, después de haber visto las maravillas y prodigios y las enseñanzas del Señor Jesucristo, lo tenía tan cerca, pero él no aceptó la salvación que el Señor quería darle.
Él se envaneció en sí mismo. Dice la palabra de Dios que Él era quien sustraía las ofrendas. En Juan 12 dice que Él era ladrón, que Él tomaba de las ofrendas. Él tomaba de las ofrendas. Y dice la palabra de Dios que de esa manera era algo que encontramos en la vida de este hombre llamado Judas Iscariote. Hermano, yo me pregunto, nosotros qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esto. Me pregunto, usted, qué tan lejos o qué tan cerca está del Señor. No crea usted que por el hecho de estar aquí en la iglesia significa que usted ya está, no sé, viviendo en completa santidad o cerca del Señor, o por venir a la iglesia usted es salvo. No, usted necesita tener un encuentro personal con Cristo, porque la única manera de poder una persona tener la salvación es creyendo en Cristo, aceptándolo. Pedro había creído. ¿Se acuerdan que Pedro en Mateo 16 le dijo a quién? El Señor dijo: ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro luego dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, él sabía en quién había creído. Judas nunca lo creyó. Y cuando llegó el momento, él tomó las piezas de plata, las aventó, se fue en remordimiento y se ahorcó. Y con esas 30 piezas de plata compraron un lugar donde iban a ir a enterrar a todos los extranjeros hasta nuestros días, dice así la Escritura. Y eso pasó con este hombre llamado Judas. Solo señalo esto. Yo creo que Judas no fue salvo. Esto debo mencionarlo porque hay inclusive libros en los cuales se hace referencia o se piensa que Judas pudo haber sido salvo. En los textos que tenemos del Antiguo Testamento que hablan de Judas y del que lo traicionó al Señor, dice o hace referencia a que no fue salvo. Y por eso también yo digo, bueno, una persona que se suicida, y en este caso Judas, pues habla de alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no ha creído en el Señor. Este fue Judas. No vamos a avanzar a lo más, pero vamos a terminar, hermanos. Ha pasado el tiempo breve y hay mucho que podemos aprender también con el favor y la ayuda de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a poder tener convicciones y saber que tú eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a conocerte cada vez más. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a saber que no por el hecho de que estemos en la iglesia significa que tengamos la vida eterna, sino solamente creyendo en ti. Señor, si hay alguien que no es salvo, que no ha creído completamente en ti, que tiene dudas, que no ha sido salvo o salva, Señor, trae convicción y trae salvación. Señor, ruego que tu bendición sea sobre nosotros, que nos lleves con bien, que tu gracia sea sobre la vida de cada uno. Ayúdanos a seguir aprendiendo de ti. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada, quisiera preguntar: ¿habrá alguien a ti que le gustaría pedirle a Jesús la salvación de su alma? ¿Habrá alguien que le gustaría pedirle a Jesús y decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ser salvo, yo quiero saber más de ti, yo quiero tenerte en mi corazón? ¿Habrá alguien que le gustaría pedirle a Cristo esa salvación de su alma? Levante su mano. Alguien se acercará para orar con usted, pero habrá alguien así. Todos ustedes, les pregunto, ¿son salvos? ¿Ya tienen a Cristo en su corazón? Si hay alguien que no sabe, levante su mano, por favor. ¿Habrá alguien así? Muy bien, Señor, gracias te damos por ser bueno. Guíanos y llévanos con bien a nuestros hogares. Protégenos de todo mal. Y ayúdanos a seguir conociéndote más en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros, por favor. Y saluden a nuestra visitante. Esperamos que pueda hacer de esta iglesia su iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga y a cada uno de ustedes, por favor, salúdense en el amor del Señor.
No se vaya sin saludar por lo menos a 10 personas.